Estamos de vuelta en Mesa Testigo. Vamos a hablar ahora con Anabela Buzo, politóloga, docente de la Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la UNR y directora del Centro de Investigaciones en Política y Economía Internacional, CIPEI. Anabela, ¿cómo estamos? Hola, ¿qué tal? Bien, aquí estamos. Gracias por venir. Bueno, primera pregunta, ¿cómo definirías, calificarías la política exterior de Milei en estos primeros 6 meses de gobierno? Bueno, es una política exterior que, más allá de tener componentes de alineamiento, de derecha, de neoliberalismo, tiene algunas particularidades que yo no he detectado en ninguna otra política exterior, al menos desde la vuelta a la democracia, que son sus componentes religiosos, un tanto mesiánicos, y por otro lado un fanatismo, digamos, ideológico por las derechas extremas o por el pensamiento reaccionario que en democracia nosotros no habíamos conocido, más allá de haber tenido obviamente experiencias de política exterior inclinadas hacia la centro derecha o hacia la derecha, como en el caso del periodo de Menem o del periodo del presidente Macri. En estos primeros 6 meses de gestión, en este ámbito siempre de la política exterior, ¿cuáles dirías que son logros y fracasos, deudas que están en el debe haber en tu evaluación? Bueno, es un periodo breve, 6 meses, pero entiendo que yo diría que no hay logros que respondan a méritos del gobierno. Muchas veces los logros tienen que ver con una concepción un tanto de exceso de alineamiento, de una sobreactuación del alineamiento con distintas dimensiones del poder norteamericano, como puede ser la alianza ideológica con Trump, la alianza estratégico-militar con el gobierno de Biden, o la alianza con los llamados tecnutópicos, aquel sector de los grandes empresarios o titulares de corporaciones tecnológicas que piensan en reemplazar al Estado, como es el caso de Elon Musk. Bueno, entonces hay obviamente un acuerdo, pero Argentina no ha recibido nada en compensación hasta el momento por ese tipo de alineamiento, pero sí hay un reconocimiento de ese sector empresarial que, insisto, hasta el presente es figurativo, ¿no? Se maneja en redes sociales, en Twitter, pero no se ha canalizado en inversiones. Mientras que otras cuestiones que estamos viendo muy recientemente, como la aprobación del swap con China, implican en cierta manera un resultado por la negativa. ¿Qué quiero decir con esto? Que el presidente Milei ha despreciado categóricamente a la República Popular China, a su presidente, como también lo ha hecho con el presidente Lula, con el presidente de Colombia, bueno, con el presidente de México, también ha tenido tensiones con el presidente de Bolivia, el de Chile, pero en el caso específico de China, que es una potencia que disputa en este momento la hegemonía internacional y que tiene una conducta bastante particular en política exterior, mezclada también con sus tradiciones culturales y demás, estaba, digamos, como se dice a veces en inglés, wait and see, ¿no? Esperando y mirando a ver qué hacía Milei. No había dado una conformidad para renovar el swap, pero tampoco quería parecer como la potencia externa que desencadenaba una corrida en la República Argentina. Pero hubo otros factores que también incidieron en esta negociación de la cual poco sabemos, que también le costó en cierta manera ciertas cuotas de poder a la canciller Mondino. Y una de esas razones es que aparentemente el Fondo Monetario Internacional me dio para que China renovara al menos un año el swap, porque Argentina es el principal deudor del fondo. Estamos en una situación muy crítica, que si el fondo no nos manda plata y devolverle esa misma plata que el fondo nos manda, entraríamos en default, y hay una incompatibilidad también entre que un país que le debe al fondo reciba ayuda
si entra en default con un país miembro del fondo. O sea, si nosotros le dejábamos de pagar a China, teníamos otro problema. Y evidentemente no le hubiésemos podido pagar los 5.000 millones de dólares porque no los tenemos en este momento en las reservas. Entonces digo, por ahí el gobierno tiene la habilidad de venderte esto como un éxito, pero en realidad esto es una consecuencia de sus fracasos. ¿Por qué? Porque la que puso los tiempos de aprobación fue China, y ahora China exige un compromiso o un gesto de índole política. En primer lugar, que el presidente Milei viaje, como viajaron todos los otros presidentes, para la firma de los swap. Y también hay alguna versión que circula, que no es oficial, que se pediría algún gesto de disculpa, no digo una gran declaración, pero al menos un gesto que muestre cierto retroceso en ese discurso tan agresivo que Mario Riorda describe como brutalismo. Efectivamente. Anabela, estas fotos, estos encuentros que tuvo Milei con Musk, con el CEO de Google, de Facebook, bueno, las distintas gigantes tecnológicos, ¿te parece también cierta fascinación que genera algunos lugares de Wall Street, algunos actores importantes de Wall Street? ¿Te parece que van a quedar como en ese plano de, bueno, la simpatía con el influencer? ¿O eso puede ser el preludio, también pensando que se desbloqueó la ley Bases en el Congreso? ¿Puede ser como el anticipo de llegada de inversiones de las empresas a la Argentina? Por el momento han sido solo estrategias de apoyo y de simpatía en redes sociales. El tema de la aprobación de la ley Bases en el Senado, y sobre todo la aprobación del RIGI, que supongo que va a volver a aprobarse en su etapa final en diputados, es una tentación para cualquier gran corporación extranjera, porque en realidad es casi un nivel de concesión neocolonial el que establece ese régimen de fomento a las grandes inversiones, superando cualquier régimen de ese tipo en otra parte del mundo. Así que, bueno, tanto las grandes corporaciones locales como las extranjeras ven eso con buenos ojos, lo cual no significa que eso pueda convertirse en una inversión inmediata, porque hay mucho tramiterío, muchas cosas que tomar en cuenta. Hay que ver también cómo evoluciona la situación político-institucional del país, algo que los inversores extranjeros miden. Pero bueno, los mercados son absolutamente sensibles, entonces teníamos tendencia a la corrida la semana pasada, tenemos subida en los mercados después de la votación de ayer. Todo eso es en un contexto de especulación financiera. En cuanto a inversiones para producción industrial, tecnológica, de servicios, todavía falta mucho para ver qué es lo que pasa. Argentina hasta el momento no ha recibido ese tipo de inversiones. A ver, hay experiencias, sobre todo pensando en países latinoamericanos que puedan ser comparables con Argentina, digamos, de regímenes justamente como el RIGI, que puedan ser más virtuosos, que Argentina podría haber implementado sin llegar a este régimen que parece casi de una economía de enclave. Bueno, yo no los conozco en detalle. Lo que sí sé es los componentes que tienen las políticas exteriores de otros países de la región que fomentan la inversión extranjera en este caso, o las grandes inversiones extranjeras. En líneas generales hay un compromiso con la producción nacional, sobre todo en la producción de insumos que esa gran corporación puede llegar a necesitar. Hay un compromiso también en el pago de impuestos, que puede ser un pago de impuestos menor, pero pago de impuestos al fin y no una exigencia casi nula como tiene el nuestro. También los otros países a veces establecen requisitos de transferencia de tecnología, algún nivel de empleo local. Suelen aparecer también limitaciones a el envío de divisas a las casas centrales, cosa que acá, con la necesidad de dólares que tiene la Argentina, aparece como un punto muy, muy débil de ese RIGI, que además supera otros regímenes de fomento de inversiones que tenía la Argentina ya vigentes y que los deja de lado. Yo entiendo que nosotros necesitamos inversión extranjera, nuestra economía necesita dólares, necesita producción, necesita exportaciones, pero por eso creo que ese tipo de producciones tienen que dejar algún tipo de riqueza en la Argentina y no tienen que estar
basadas en un modelo extractivista, tanto desde el punto de vista de lo que extraen y producen, sino desde el punto de vista de la riqueza que después se envía totalmente al exterior. Anabela, ¿cómo analizás que Milei no haya llevado a la canciller a un evento tan importante como el G7? Mira, lo analizo como un escenario de tensión entre la canciller y el presidente. Entiendo que ese escenario de tensión, en términos de política exterior, estaba ligado a esto del fracaso que venía transitando el gobierno para tratar de que China renovara este swap, la famosa frase, digamos, de la canciller Mondino de que, bueno, son chinos, los chinos son todos iguales, fue, digamos, como una gota que colmó el vaso, aunque también, bueno, ustedes saben más que yo de eso, la prensa local hace algunos análisis con respecto a las estrategias de alianza política que llevaron a Mondino a la Cancillería, que estarían vinculados a su relación con Pozo, y Pozo ya no es el jefe de gabinete. Pero la explicación de la pulserita y de que no te dejan llegar en el número es válida para mí, no para la canciller. Digo, todos los presidentes van en su delegación con sus cancilleres. En este caso el presidente va con su hermana, con un asesor externo y con el diputado Iglesias, ¿no? Algo que llama considerablemente la atención. Algo que también se mencionaba de que Iglesias haya sumado al viaje es que Iglesias es uno de los principales defensores de la causa Taiwán, que justamente es una línea roja para China, ¿no? Es claramente una línea roja para China. China sostiene un principio de integridad territorial, inclusive en sus negociaciones con Estados Unidos desde el inicio de la década de los 70, rige el principio de un país, dos sistemas, lo cual indirectamente es un reconocimiento a una sola China, ¿no? Porque hay un solo país, aunque existan dos sistemas. Pero bueno, el gobierno tiende a sumarse a todas aquellas situaciones de extrema sensibilidad para algunos estados que el gobierno considera opositores, ¿no? En este caso China, o por ejemplo la postura que el gobierno tiene con respecto al conflicto entre Palestina e Israel, donde hay un desconocimiento total de lo que circula en el mundo, inclusive en los propios Estados Unidos, con una propuesta de pacificación o con las presentaciones que ha realizado Sudáfrica, apoyada por Chile ante la Corte Penal Internacional, sobre los excesos en la defensa del gobierno de Israel y las consecuencias en una enorme cantidad de muertos en Palestina, muertos civiles que son niños y mujeres, y digamos, un escenario de devastación total de sus construcciones edilicias, sus hospitales, sus caminos. Así que juega demasiado al límite, y eso a veces es demasiado riesgoso, no porque en la política exterior no existan valores. Yo creo que en la política exterior existen valores y existe una cuota de pragmatismo. Te doy un ejemplo con lo que estábamos charlando. Hay muchos países, el principal de ellos es Estados Unidos, que discute con China su régimen político, cuestiones vinculadas a los derechos humanos. Hay un planteo de el eje de disputa internacional en autocracias. Hay un inicio, aunque lento, pero un inicio de desacople de la economía de Estados Unidos y de China a partir de 2018 y más intensamente después de la pandemia. Pero lo cierto es que Estados Unidos tiene múltiple comercio y vínculos con China, y el resto de los países por ejemplo, del continente americano tienen a China ubicado como primer o segundo socio comercial, en algunos casos aparece como tercero, pero eso te da y entre muchos de esos países son países que han tenido un alineamiento, un acoplamiento casi histórico con los Estados Unidos, y sin embargo tienen este vínculo con China. Entonces, digamos, cuando la sobreideologización mezclada con elementos mesiánicos se sobreactúa, eso es un límite al pragmatismo, ¿no? Te cuesta después volver. Va a ser muy costoso para
para el presidente Milei desde el punto de vista emocional tener que viajar a Beijing y encontrarse con Xi Jinping, más allá de que, bueno, ya está acordado, ya lo va a hacer, porque la Argentina lo necesitaba, pero eso hay que cuidarlo mucho. El brutalismo es un estilo de lenguaje que va en contra de la diplomacia y la cooperación. Ahora te quería consultarte por uno de los principales acontecimientos de la segunda parte del año, que son las elecciones presidenciales en Estados Unidos. ¿Qué significa para Argentina que gane Biden o que gane Trump? A ver, yo creo que depende a qué nos referimos cuando decimos qué significa para el argentino. Para el Estado argentino y para el gobierno de Milei, en esas dos dimensiones. Para el gobierno de Milei, él espera ampliamente un triunfo de Trump, porque está especulando en una consolidación de la internacional conservadora, donde Trump es una figura muy importante, es la figura que con su triunfo en noviembre de 2016 legitimó, digamos, el nacimiento y la consolidación de esta internacional conservadora. Steve Bannon había sido uno de sus principales asesores y lo es también de esta internacional conservadora. En términos empíricos, Milei tiene una gran expectativa de que Trump opere sobre el Fondo Monetario Internacional de la misma manera que lo hizo con el gobierno de Mauricio Macri, presionándole para que se entregue un crédito a la Argentina, que en aquel momento salió por 57.000 millones de dólares. Bueno, la Argentina ahora está esperando 15.000 o algo más de millones de dólares, y eso sería más fácil con Trump que con Biden. De cualquier manera, como te decía cuando empezamos a charlar, el gobierno de Milei tiene en la dimensión estratégico-militar un alineamiento muy, muy fuerte con Estados Unidos. Digamos, esto tiene que ver con la CIA, con el Pentágono, con el Comando Sur, con el Consejo de Seguridad Nacional, y eso la administración Biden no lo rechaza, porque se enmarca en algo que comparten Biden y Trump, y que es la disputa de Estados Unidos sobre América Latina por la influencia de China. Entonces, en ese sentido, la administración Biden no sé si se comprometería en exceso como la de Trump, pero tampoco operaría en contra. Y creo que esto también tendría que ser observado en función de cómo se da el escenario europeo. Porque ¿qué hizo Biden cuando asumió? Dijo, yo no voy a hacerlo. Cambió varias cosas con respecto a Trump, no muchas desde el punto de vista económico. Digo, conservó cierta cuota de proteccionismo, conservó la disputa con China, más allá de que volvió al multilateralismo, a las cuestiones ambientales y demás, pero bueno, tiene una política económica casi como un neokeynesianismo adaptado al siglo XXI, y consideró en su vínculo con América Latina que no era redituable disputar con los gobiernos de centro-izquierda. Digo, nosotros tenemos varios gobiernos de centro-izquierda. Tenemos el caso de Chile, el caso de Bolivia, el caso de Colombia, el caso de Brasil, el caso de México. Son países relevantes, algunos cambios importantes también en algunos países en América Central, como el caso de Honduras y de Guatemala, y prefiere tener una relación cordial y no poner esa disputa ideológica. Ahora, si nosotros asistimos en Occidente a una aceleración del proceso de derechización que se canaliza en el escenario europeo, es probable que Biden tenga que tener una convivencia con esos países, porque Europa es un escenario de alianza histórica, digamos, con Estados Unidos. A Trump le pasó lo inverso, digamos. Trump, que fue el primer presidente norteamericano con ese componente de derecha alternativa o alt-right, tuvo muchos conflictos en sus vínculos con Europa. Anabela, gracias por venir esta noche a Mesa de Testigo. No, gracias a ustedes por la invitación. Quédense, hacemos una pequeña pausa y ya volvemos con más Mesa de Testigo.